Atento, inminente fallo. En cualquier momento, en un par de minutos, fallo por el pediatra de Garraham acusado de pedófilo. Ya ayer a última hora, innumerables versiones que lo condenaban, que no lo condenaban, que el fallo, que eran 3 años. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando él pedía disculpas? Dijo, yo no soy, no fui, no hice nada. A ver. Nunca produje. Si estuvieron en la audiencia habrán escuchado el alegato de mi abogado y mi declaración. Es un disparate, es una locura. Ahora, ¿cómo explica usted todo el material que presentó la Fiscalía? Más de 1000 fotografías, 5 producciones fotográficas, inclusive en playas. ¿Qué explica de todo eso? Respecto a eso, no tiene más que explicar lo que le dijo el juez, y eso está dentro del ámbito privado de las personas, está tutelado por la Constitución Nacional. Si él lo tenía o no lo tenía es algo que lo tendrá que analizar dentro de su impectore, vamos a decir. Usted dice que es inocente. Yo soy inocente. No digo que soy inocente, soy inocente. Doctor, le habló cara a cara al juez, le dijo al juez que usted confiaba en él por todo lo que había visto en el recinto. ¿Por qué le generó esta sensación? Bueno, atento que hay imágenes en juez. vivo a la derecha de donde habla el doctor Russo. Estás viendo inminencia o inminente fallo. Por eso digo, ayer a última hora hubo Machiavelli que estaba averiguando cuando terminamos el programa. Habló de sorpresa, posibilidad de sorpresa de 3 años y quedar en libertad. Otros hablaban de una condena pedida por 10 años. Realmente enorme expectativa porque a nosotros de afuera nos queda claro qué hizo este médico que está acusado y quizá condenado de cualquier manera por proyectar pornografía infantil, por producir, es la palabra exacta, pornografía infantil. En el mismo lugar, el Garraham, ahí mismo lo acusaron de ser un monstruo. La directora dijo, tenemos el monstruo dentro del Garraham y qué sé yo. Es difícil saber lo que va a pasar, ¿no? Porque el hombre ahí se defendió, se descompuso. Ahí estaba diciendo, me siento mal, me duele la cabeza, me voy. Ahí tienen ustedes a la derecha en vivo lo que va a pasar en 10, 15 minutos, media hora. Estamos para contarte enseguida. Vamos, segundo tema, arriba. Se llama otra vez lo que hablaba con Maxi, intimidades de un gabinete que no termina de formarse. Creo que te gusta o que querés saber. A último momento sabemos de todo. Van y vienen nombres, pero mucho más que antes. Van y vienen vetos, mucho más que antes. No se sabe definitivamente, aunque sí Alberto debe saber, las ganas que tiene el señor presidente electo de darlo esa última hora, más cerca, ahí decía en noviembre, fin de noviembre, yo diría más cerca de diciembre. Me parece que, como decía antes, en chiste va a asumir él y el gabinete después, porque no quiere que diga nada. Es una figura, no me mire con mala cara, reíte un poco. ¿Viniste mal? ¿Vinimos mal hoy? No. Estoy espléndida, Mauro, buenas No, tardes. porque miraste diciendo, ¿qué está diciendo? No. No hay ningún presidente de la historia que asuma él y después el gabinete. Es solo que empuja para no darlo. Últimamente me enteré que ya hay que habrá hasta hoy un ministro de Seguridad, que Marcela Paso debe saber muy bien. Hay un ministro de Seguridad muy conocido que iba a ser un montón de instancias tuvo para hacer y esta creo que va a llegar. Hay un consejo de seguridad que se va a integrar. Lo que está duro es por el lado de la economía, porque de verdad siguen nombrando, diciendo, bajando. Y hoy a ustedes Cafiero le dijo, va a ser importante lo de Cristina, más bien. Sí. Más bien. Cafiero dejó hoy en Radio La Red, Santiago Cafiero, que es el hombre que está perfilado para ser el próximo jefe de gabinete, dejó varias definiciones políticas, muy en línea con lo que viene planteando Alberto Fernández. Te diría que en principio, Mauro, lo más relevante es, el gabinete lo va a anunciar muy cerca del 10 de diciembre. ¿Viste? El otro tema es que el equipo lo va a armar directamente Alberto Fernández, algo que nos había dicho también Alberto Fernández cuando, digo, puede ser que tengas algún tener algún tipo de reparo con No, yo digo que lo arma Alberto como vicepresidente. Sí. Previa de consulta con alguien. Bueno, ¿no? yo te ¿No digo... ¿Existe Cristina ahí? Sí, dijo Santiago Cafiero que obviamente Cristina va a tener un rol importante dentro del gobierno porque ha sido 8 años presidenta de la Nación y eso pero lo dijo Alberto Fernández también. Ni hablar. Pero lo que dijo Santiago Cafiero es el gabinete lo arma el presidente electo. Y tiene que decir eso. El presidente electo arma un gabinete, le manda Pérez López a Cristina lo mira y te dice, este no me gusta. Sí. Absolutamente normal. Puede ser. Seguro. Digo, de la única manera en que nos vamos a dar cuenta
qué injerencia tuvo, ¿no? Yo se lo pregunté en un momento a Alberto Fernández, ¿qué injerencia va a tener Cristina Kirchner en el armado del gabinete? La respuesta fue injerencia cero. Bueno. Nos vamos a... Pero, Yo no hablé de ninguna injerencia, dije derecho a voto. Veto. Bueno. Eso no es injerencia, es veto. Sí. Es peor todavía. No. Que injerencia, sí, claro. Nadie que el veto es... No, Mauro, el veto es levantás o bajas el pulgar, no hay mucha... Mirá, en No hay política mucha lectura es así ahí. como yo creo. Si vos tenés a alguien como Cristina y no le preguntás, es una herejía. Pero esa por eso, política. una cosa es que le preguntes y otra es el Y derecho si te a dice veto. no me gusta fulana o Sí. fulano, ¿qué le decís? Lo pongo igual porque soy el presidente. Pero si no le gusta, ahí estamos hablando de injerencia. Te digo, el veto es ¿Cómo lo va a levanta tener? o baja el pulgar. Pero injerencia vetando. ¿Vos qué crees? Cuando no le dijo tal ministro de Economía, Cristina dijo ese ni lo Sí. pongas, no le pasa. Bien. ¿No conocés el carácter de Cristina? Sí. Yo te digo que Ese ni loco, pelotudo, ¿te acordás? ¿Alguien le dijo? Sí. Bueno. Soy Cristina. Bueno, pero también te digo, me parece interesante que cuando conozcamos el gabinete, cuando empecemos a analizar los integrantes de ese gabinete, vamos a entender si Claro. hubo o no Está bien. injerencia o veto. La palabra Pero- te la tomo, pero estamos Es haciendo... lo mismo, yo digo que O tiene veto de Cristina influencia, cambiamos la palabra. Yo sé que a un famoso economista lo vetó. Ya lo vetó varias veces, dijo, Sí. no, ese no. Ah, ¿Y sí, por qué? me Porque ese imagino. no. Y porque Sí. ese no, y chao. Bueno, pero porque también el paso de esa persona porque estuvo en el gobierno de Cristina Kirchner No, pero hay dos famosos economistas. Hay terminó otro- poco feliz. A otro famoso Hubo un economista, episodio final poco feliz. Sí, porque estuvo en el gobierno de Cristina, sí. no sé cuál, hay dos de No, esos. no estuvo en el gabinete precisamente. Y en el de Néstor también. No, entonces hay dos. Pensá el segundo, más joven. Bueno, Y también le dijo, no, ese no. Eso es Cristina, que no hay otra manera de ser. Hablarán de palabras, veto, Sí. voto, vito, lo que vos quieras, pero la verdad que si no le pregunté... Pero acá lo dijo Alberto cuando vino. Dijo, pero yo tengo derecho a consultarlo con Cristina. ¿Cómo no lo voy a consultar? Consultar, dijo. Y consultar entre los dos decidirán los dos. Y ella le explicará por qué y qué sé sí. yo qué. Hasta ahora los nombres que circulan, te diría que tienen más una intención de un entorno que represente a Alberto Fernández que a Cristina Kirchner, en muchos de los nombres. Puede ser. Te Yo- digo, en un primer análisis de nombres que están revoleados por todos lados, Puede ser. te digo, tienen No te más... va- Te diría que tienen, si querés, la venia, que dice, bueno, ok, está... No está te va a bien. vetar a todo el gabinete, pero yo me acuerdo que antes del gabinete y antes de las elecciones, Sí, también había alguna resistencia a Cristina por algunas cosas y supongo que Alberto la convenció. No es que vete ese logro, que no. Algunos sí. No hay en la vida gente que vos vetás y ese no lo quiero. No, pero ¿por qué? Si yo te digo, tiene la corbata, no lo quiero. Sí. Terminó. Algo queda en el recuerdo de la gente de la relación que hay. hay relaciones que se arman y se desarman y que son irreconciliables. Yo estoy de acuerdo Eso. en que hay... Bueno, pero irreconciliables en el sentido que ya no se podría trabajar inclusive ni con lo programático, que Pero- esa persona tenga un proyecto que no tiene nada que ver con lo que vos querés plantear Pero del gobierno. conciliaron con muchos, ¿no? Antes de las Sí. elecciones, Marcela sabe. Sí. Deben haber conciliado un montón de cosas irreductibles, que eran, esto no, Sí. ganamos con esto, hagámoslo. Y, sí. Entonces- Pero es que sí, en parte de la coalición de gobierno han ganado con sectores donde inclusive hasta hace 6 meses estaban enfrentados. Ahora seguimos discutiendo, tengo a Claro. Hugo Machiavelli en línea por el tema de inminencia de la edición. Huguito ayer dijo, ¿cómo te va, Huguito? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mauro. ¿Qué decís acá a la espera de lo que va a ser la sentencia en el juzgado en lo penal y contravencional número 6, también de faltas a cargo del juez Gonzalo Rúa? Se espera para después de esta media hora, 15:30, 16, el veredicto por el caso del pediatra Ricardo Russo, acusado de distribución, tenencia y producción de pornografía infantil. Ya estamos con la imagen. Lo que te quiero preguntar es que vos sobre la hora ayer dijiste sobre alguna sorpresa de 3 años. ¿Puede ser eso? Claro, Mauro, porque consultando con fuentes allegadas a la investigación, señalan que no hay antecedentes en la ciudad de penas para este tipo de delitos muy altas, y además que estuvo en el borde y pudo, a través de su defensa, el pediatra Russo, zafar del delito de abuso sexual infantil o pederastía, que podía haber llevado su caso a un juzgado criminal y correccional típico, digamos, que atiende a esos delitos con penas mucho más altas.
En este caso podría recibir algo cercano a lo que pidió la fiscal, Bueno. o podría recibir algo mucho menor, más bien de tipo escarcelable, entre 3 o menos tiempo, para una prisión que va a dejarlo en Muy libertad bien. un hombre acusado de la distribución de una enorme cantidad de fotos y producción de videos con menores dentro del consultorio del Hospital Garrahan, Mauro. Ahí lo vemos en imagen a Russo, enseguida tendremos, ya está la gente preparada en la sala. Hoy podrás contar todo lo que sabés. Es inminente, yo creo que y media más o menos está anunciado esto, y ya está la sala con mucha gente. Gracias, Huguito, estamos viéndonos y hablando a cada rato. Por ahí, después de la sentencia, si hay un fallo condenatorio o algo, te vuelvo a llamar, por ahí si es 3:30 y me contás qué viste. Un abrazo, chau, Huguito. Gracias. Hay un último momento que tiene Lucio, recuerdo importante para ustedes y para nosotros, el tema del gas. ¿Qué pasó, Lucio? Mauro, el gobierno autoriza aumentos de gas que van a pagarse el año próximo. Este gobierno, antes de irse, autoriza aumentos del gas que se van a pagar el año próximo. No sé qué. Es un chiste. No, es una noticia verdadera. Es un chiste. Es un chiste. Tiene que ser el Día de los Inocentes, el 28. No, el 28, es el 28 de diciembre. Hoy es 5 de noviembre, falta un montón. ¿Qué aumento de gas? ¿Cuánto? No, el gas tiene que ver con el aumento de las distribuidoras. Según el gobierno, te voy a decir, perdón, me atraganté. Curates a todos, Lucio, El porque está concepto, mal. no, me atraganté con el agua por esta noticia. El Yo concepto también, es yo también. diferencias acumuladas durante el año, que lo que quiere decir es atraso del dólar aplicado a la tarifa de O sea, gas. lo que te dije que se congelaba, se atrasó en el año, ahora hay que agarparlo. Bien, y todavía bestia. quiero recordarle a la gente que veremos después del 10 de diciembre, va a haber un gobierno soberano, podrá tomar otra decisión, pero sigue vigente el esquema de gas dolarizado de Juan José Aranguren. ¿Hasta cuándo es esto? Hasta el 10 de diciembre seguro, y después no sé, depende de la decisión que tome el próximo Ahora, no gobierno. tiene el más mínimo sentido de la palabra, Suponemos que no. de la lealtad, todo lo que prometieron no lo cumplen. Esa es una vergüenza verdadera, ya en el tema, no te digo moral, sí, si querés ponerlo, ético. No te dicen una cosa y la rompen a los 2 días. No, nunca lo dijimos, lo sacamos, te doy esto sí hasta que me vote. Cuando no me votás vuelvo a aumentar. Ya Sí. está. No, Mauro, y una cosa casi de sentido común que es no tomar decisiones que comprometan a la próxima administración. No, eso no. Yo digo no cumplir la palabra que dijeron. Bueno, eso ni hablar. Hasta el 31 de diciembre queda todo congelado, después vemos. Ni siquiera eso. Estamos llegando a noviembre, pero ¿cómo? Tenés razón en destacar el valor de la palabra, pero apenas ganaron la elección de 2017, dijeron que no le iban a tocar el bolsillo a los jubilados. Y Bueno, pero estoy hablando de ahora. No, pero bueno, está bien. Estoy hablando de esta despedida moral que hicieron, recién estuvo Lombardi acá, nos vamos con Sí. todos los honores. Te va con todos los honores, pero rompiendo la palabra cada 2 minutos. Es ¿Cuáles subjetivo. honores son? Es subjetivo el concepto de honores. Bueno, el No, código bueno. tarifario fue actualizado para las siguientes distribuidoras, que son las empresas que vos conocés, la que te llega el gas a tu casa. No me Camusi digas, Gas Pampeana, Camusi Gas del Sur, Gasnor, Litoral Gas y Gasnea. Es decir, por ahora quedamos exceptuados los que estamos Pero, en el área perdón. metropolitana, no está Metrogas. El Pero verano- Camusi Gas Campeana, Gas del Sur, Gasnor, Litoral Gas y Gasnea. El verano no, porque yo supongo que el nuevo gobierno cuando suba el 10 de diciembre esto lo va a vetar. ¿Qué va a hacer? Y es probable, es probable. Puede ser, después las empresas prefieren contratar ejércitos de abogados y de contadores para pelearle al Estado y cobrar más, pero bueno, eso ya sería un segundo paso. Bueno, es un aumento que comenzará a regir a partir del 1 de enero, es decir, una vez más. Y puede duplicarle a los Sí. jubilados. Eso Lo que sí, tiene que hacer es apostar, ahí sí podrían tomar. doblar la apuesta y decirle a los jubilados el doble le cobramos. No, y no. queda mucho mejor. Claro, Falta eso nada más. pero la decisión sí, claro. ¿no? Estás livianito hoy, Lucio, ¿qué te pasa? ¿Estoy? Livianito, no estás enojado. No, porque estoy chequeando el dato de cuánto él lo comentó. Pero es O una sea, vergüenza este lo que año, hace. Váyanse, Mi- váyanse en paz, ya que se van de vacaciones, Mientras váyanse vos me en hablas, paz. yo te voy tratando de agregar información. No me porque des es más manija increíble. o me pongo más peluco por eso. El gas este año aumentó Bueno, ya alrededor está. de 20%, Ya está, 9 de manija, Lucio. porque el resto lo frenaron porque había elecciones. 10% en abril, 9% en marzo. Terminaron las elecciones. 8%. El doble de aumento de Sí, gas. ya está. Dígame, Marcela, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, Mauro. Claramente Una vergüenza esta esto. medida ya es el colmo de la toma de decisiones de un gobierno que a lo largo de estos años nos ha dejado demostrado que cuando ha tenido que elegir entre los hogares de las familias y las pymes y las grandes empresas prestadoras de servicios, ha elegido a las grandes prestadoras de servicios. La tarifa de energía eléctrica a lo largo de estos 4 años ha aumentado en más de un 3.500%. Pero ahora ellos La prometieron que tarifa de gas más paraban. del 1.000, el agua lo mismo.
Las inversiones no están, las empresas han tenido superávit y en los hogares no se llega a fin de mes para pagar estos servicios y ni que hablar de las grandes generadoras de puestos de trabajo en la Argentina que están cerrando todos los días sus puertas. A mí más que eso me da bronca la falta de palabras. Y la hipocresía, Mauro, porque se anuncia una cosa y se dice otra, o se dice una cosa y se hace otra. Por suerte vamos hacia un gobierno que tiene otra escala de prioridades y otro sistema de... Pero mientras tanto uno tiene que pagar el gas con el aumento ahora. Sí, claro, bueno, estos aumentos están planteados para el año que viene. Claramente en la provincia de Buenos Aires también Axel ha hecho un petitorio a la gobernadora para que estas decisiones que tienen que ver y que comprometen una futura gestión que ya está decidida, no se lleven adelante, porque realmente es el colmo de los colmos. Son desvergonzados, porque ahora aumentar el gas porque ya terminó las elecciones. Yo te agrego un ¿Es un pase de factura a alguien esto? ¿Qué? No, te agrego un dato, Mauro, porque hay que ver todavía cuál es el porcentaje exacto de este aumento, depende de la distribuidora, el usuario. Pero si vos tomás la fórmula Aranguren de aumento del gas progresivo en dólares, acá me explica un economista que en este momento el aumento retrasado es 60%. Muy bien. Es decir, suban el 60%. Si el país sigue con la misma fórmula, el año que viene el gas va a salir 60% más caro que ahora. ¿Qué va a salir ahora? Suponemos que con el cambio de gobierno se va a aplicar otra fórmula, digo, tantas veces dijo Alberto Sí, pero Fernández, te dejan una bomba. dolarizar las tarifas que Pero escuchalo, te dejan una bomba, Lucio, cuando se van realmente y terminaron, te dejan una bomba. Desarmala vos si querés, si no, comete vos. A los jubilados me imagino que le va a aumentar el doble, ¿no? El doble de tarifa de gas. Previendo la situación... ¿Sabía que iba a pasar? Y desgraciadamente el comportamiento del actual gobierno, y bueno, muchas veces lo hemos dicho acá respecto a los jubilados, y cómo se desfasó su haber en relación con su canasta, fue tan significativo que hemos pedido, tanto al actual presidente como al presidente electo, que se incorpore en el debate de la transición el tema jubilados, el tema ANSES, el tema PAMI, porque lo que sigue ocurriendo es que este desfasaje va aumentando. Pensemos que el jubilado de la mínima en el mes de diciembre, con el 8.75 de reajuste por ley de movilidad, va a estar en 14.000 pesos, con una canasta que ya estaba en 37.800 pesos el 6 de octubre. Es lo que uno paga de luz. Así que tenemos que atender a esto urgentemente y que no se siga liquidando el Fondo de Sustentabilidad y Garantía. Hace pocas horas, con la excusa de ser excedentes financieros, 4.000 millones de pesos de ese fondo y 120 millones de dólares se convirtieron en papel picado, es decir, en letras de tesorería. A mí me parece que está bien lo que está diciendo. Me parece que hacen ver una cosa como que se van bien, perdimos, somos caballeros y tienen un odio y te ponen bombas y bombitas por todos lados. No hay nada peor que esto pudieran haber hecho. Luz, gas, aumentos. En el último momento que están abandonando, dice que es una transición de caballeros. ¿A dónde está? Dejan a la gente pagando otra vez aumento de tarifa de gas, de luz. ¿Pero por qué? ¿Podrían explicar por qué están atrasadas las tarifas? Bueno, paren 30 días. Ya no tomen más decisiones y son los que perdieron. Perdieron honrosamente por 8 puntos, pero son los que perdieron. No deberían tomar ninguna decisión más. Deberían decirte, colaboramos un poco, sacamos las minas de abajo de la tierra y te dejamos el campo tranquilo, no minado. Me da vergüenza y me da bronca, porque la falta de palabras... Hay un presidente ahí todavía arriba. Y hay una vicepresidenta, después hay un gabinete que ellos creen que son de lujo, que perdieron. Todo eso es deshonroso irse de esta manera, aumentando las tarifas de gas o permitiendo que las empresas aumenten las tarifas de gas. Un poco de palabra, por lo menos, ya que perdieron, dicen, no, tenemos el 40% más un punto. Váyanse con honra, digan, muchachos, no vamos a aumentar nada, hagan la vida fácil a la gente, cumplan, son 30 días más, van a estar en su casa tranquilos. Déjenle al próximo gobierno alguna posibilidad de que mejore algo la calidad de vida. No, púmbate otra vez el aumento de gas. Insólito, pero insólito. Bueno, completamos el tema de intimidad del gabinete que no pude y ya me voy a seguir con los títulos y a contar otra cosa. Vamos, completemos completemos títulos. No, que intimidad del gabinete, pon ese graph que había puesto, porque me falta completar lo que estábamos contando. Bueno, parte 2. Gente que va a ir seguramente... ¿Puedo decir el ministro de Seguridad? ¿No se enojan ustedes? Diego Gorgal.
Consejo de seguridad. Para mí es un tema muy importante la inseguridad. Tan importante como la economía. Tremendo, y que este país, estas autoridades lo han dejado de lado. No creo para nada que Patricia Bullrich, antes de hablar con Batman y no sé dónde está, haya hecho algo por la inseguridad. Creo que hizo un desastre de inseguridad. Se nota todos los días en cualquier tape que pongas acá, en la provincia, donde sea. Motochorros, techorros, asesinos, gente descontrolada, pibes, se balean, se matan. Eso también tiene que ver con la violencia y con la inseguridad. Eso tiene que ver con el clima político, social y económico. Inseguridad como loco. Bueno, sé que va a ser Diego, lo conoce usted, Marcela. Sí, claro, sí, confío. ¿Es un académico de la seguridad, me dijeron? Confío además en que el gobierno de Alberto va a llevar adelante a través de todo su gabinete, porque más allá de los nombres, Mauro, creo que lo más importante es el programa que llevemos adelante para cada una de las áreas y que estas ideas que venimos planteando no solamente desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, podamos llevarlas adelante para poder aliviar la situación de los argentinos a partir del 10 de diciembre. En el marco de esa hipocresía de la que hablábamos hoy y la responsabilidad que hoy tiene un gobierno hasta el 10 de diciembre, también tenemos un Congreso que hace 6 meses que está esperando sesiones ordinarias para tratar, por ejemplo, la ley de góndolas, sobre la cual Alberto Fernández dígame. ya se ha expedido. Hace 6 meses la Comisión de Defensa del Consumidor, la cual presido, dictaminó, hizo todos los pasos correspondientes con mucha dificultad, porque tuvimos que convocar varias veces a comisión y el oficialismo no se presentaba, contradictoriamente, porque había incluso un proyecto de la doctora Carrió, oficialista, planteando que este tema era muy importante para ser tratado por los argentinos. Bueno, lamentablemente, hace 6 meses que dicen una cosa y realmente hacen otra. Una norma que no hace ni más ni menos que en un país que tiene declarada la emergencia alimentaria, sí, se viene a ocupar del tema de los alimentos, los productos de limpieza y los productos de higiene personal, para traer a las grandes cadenas de supermercados y esas góndolas una realidad que debería ser el común denominador, que es cuando uno va a comprar un producto, tenga variedad, exista competencia y de esa manera podamos regular los precios de una manera razonable. Porque si no, hoy estamos sujetos a que las grandes cadenas de supermercados o los grandes proveedores de los alimentos en la Argentina un día se levantaron con ganas de aumentar el precio y como son los únicos dueños de esos productos que se venden, lo venden al precio que ellos quieren. Entonces, esta norma que es tan importante y que Alberto la está planteando, hoy debería estar tratándose en el Congreso. Y de lo único que dependemos es que nos convoquen a una sesión ordinaria, a dar el debate y a dictaminar... Bueno, ley de góndola, estamos hablando de ley de góndola, ¿no? Estamos hablando de la ley de góndola, no de la ley de emergencia alimentaria, que eso ya está. No, eso ya se aprobó y lamentablemente está, pero también no lo ejecutaron. La no pasa nada con eso. O sea que eso también es un acto de hipocresía de un gobierno que no lleva adelante como corresponde la ejecución de las normas que en este momento están en vigencia. Bueno, otro último momento que quiero refrescar, Mariana, es que le pidieron la renuncia al señor Julian Cook, Flybondi, ¿no? Sí. Este hombre había insultado al peronismo. Sí, sabés que todo surgió, Mauro, esta mañana cuando en el diario La Nación uno de los periodistas relata exactamente un chat en el cual estaba Julian Cook, que es todo un chat de empresarios, en el cual se despedía justamente señalando que se volvía a radicar en Londres, que aquí en la Argentina el kirchnerismo realmente iba a hacer fundir a Flybondi y al final de ese chat deja una frase que no es la primera vez que alguien la dice, sino que está instalada en la Argentina con respecto al peronismo, donde señala que espera y anhela que la Argentina salga del peronismo, ese cáncer que atraviesa, que pasa durante décadas. Como le decían los golpistas a Evita, ¿no? Claro. Que escribían las paredes, por eso, como de esa época. Bueno, Cook evidentemente toma, o sea, está imbuido de ese tipo de declaraciones, la toma como propia, la comparte. Es cierto, Mauro, que estas declaraciones no las hizo públicas. Cook las hizo en el marco de un chat de grupo privado de empresarios. Es público, y todo eso pero público. Evidentemente acá lo que hay que entender también es que la línea entre lo público y lo privado, las comunicaciones vía WhatsApp, se ha perdido. Ya no queda realmente espacios de intimidad entre pares, inclusive para que eso no surja. Y finalmente le pide Flybondi
mediante un comunicado, le pide que renuncie a las acciones, porque Cook dejó de ser el CEO en diciembre del año pasado, se había comunicado esto formalmente, y lo que pide Flybondi es que se retire igualmente ya las acciones porque no representa los dichos de Cook, que si bien fueron en carácter privado y personal, no representan el espíritu de la compañía, que es seguir generando en la Argentina, más allá del gobierno que venga, dice el comunicado, seguir generando negocios y sobre todo el intercambio y relación con los pasajeros para seguir creciendo. Buena medida, porque fue una animalada. Sí, claro que sí. Yo te insisto con lo mismo. Claro que fue terrible lo que dijo. Yo lo que tenemos que entender, que esto es aprendizaje para todos, esto no fue una declaración pública de Cook, la hizo de manera privada en un chat grupal privado, es lo que piensa, pero que lo filtraron, sí. Es lo que piensa y lo que podría decir si se anima. Yo no lo estoy justificando, lo que sí falta que lo escriba en las paredes. Contexto, porque una cosa es que él salga destemplado en una declaración, exacto, a decirlo. Yo no lo estoy justificando. Lo que estoy contándole al público es, Cook lo dijo en un chat reservado entre empresarios. Ese chat se filtra, se transcribe, y hoy lo publica uno de los colegas en el diario La Nación, y automáticamente la empresa le pide que retire sus acciones. Él ya había dejado en diciembre del año pasado de ser el CEO de Flybondi. Hubo más repercusiones sobre este tema. Yo a la mañana, mientras entrevistábamos a Santiago Cafiero, le pregunté, porque él como peronista, dice que milita desde los 15 años y todo. Por ese apellido. Le pregunté qué le parecía esta declaración. Santiago Cafiero reconoció que no lo conocía a Cook, no lo tenía presente, pero habló de la verdad, un sector de la Argentina que todavía piensa eso del peronismo, pero que en realidad al momento de elegir cómo estar mejor en la Argentina, el voto elige que sea el peronismo quien gobierne. Fue como políticamente correcto, fue muy a la mañana, que todavía no había explotado el escándalo, pero el presidente del PJ, José Luis Gioja, acaba de emitir un comunicado muy duro también, donde, entre otras cosas, mira, acá está el comunicado, lo que dice principalmente es el repudio a las declaraciones de Julián Cook. Dice, no conoce de peronismo ni de cáncer, dice José Luis Gioja, el presidente del PJ. Y fíjate que él empieza diciendo, dudé mucho antes de manifestar mi opinión contraria acerca de los dichos deplorables del CEO de Flybondi, Julián Cook, sobre que el peronismo es un cáncer. Y dudé, no porque semejante afirmación no mereciera el total y absoluto repudio, y no solo del peronismo, sino de todo el arco político argentino, e incluso de los padecientes y familiares de quienes enfermaron de cáncer. Tiene razón. Ya que al opinar seguramente le doy entidad a un sujeto que se apropia. Y acá escuchá, porque empieza también el trasfondo político de las low cost en la Argentina. Lo que dice José Luis Gioja es, ya que al opinar seguramente le doy entidad a un sujeto que se aprovechó de las condiciones de laxitud que le ofreció el gobierno de Mauricio Macri para instalar su empresa, controlada por una sociedad radicada en las Islas Caimán y que ni es argentino, sostuvo José Luis Gioja. Digo, acá, fíjate que empieza a meterse la política. Dice Gioja que además de hablar con liviandad, que espanta y utiliza el cáncer, una enfermedad que mata a millones de personas en el mundo, para referenciar al principal partido político de América Latina. Con la historia del cáncer y Evita, ¿no? Con todo lo que le habían puesto, escrito. Por eso, pero acá te digo que José Luis Gioja va un paso más, no solo hace el repudio, sino que además en el comunicado recuerda las condiciones en las cuales, que esto se ha cuestionado en su momento, llegaba Flybondi, que era la primera low cost que empezaba a volar desde el Palomar, que era también la primera vez que se acondicionaba el aeropuerto del Palomar, ya de base militar, a
un aeropuerto comercial. Con plata del Estado. Digo, ¿Sabés que hubiera sido más completo? Porque son low cost, pero los arreglos en el... Que lo repudiara Macri también. Los pagó el Estado, no lo pagaban las dos. Que lo repudiara el presidente hubiera sido mucho más completo, y en lugar de entregarnos este aumento de gas en el final, que hubiera dicho esto no forma parte de mi gobierno, y la verdad que sí, eso sí. Sí, eso es lo que está diciendo también en su comunicado Gioja, donde le está pidiendo sobre todo al presidente. Pero estaba mirando los tweets del presidente y el último es del 4 de noviembre, donde postea una foto de reunión de gabinete empleado, o sea, de hace 2 días. Bueno. No hay ningún tipo, por lo menos en su cuenta oficial de Twitter, no hay comunicado al respecto. Sumemos papelones y desaguisados y dichos. Fíjense, la próxima placa de que habla ya lo sabe. El papelón de Bolsonaro, los papelones de Bolsonaro, son los tweets que los borró y la baja del vice, ahora quién manda y qué sé yo. Papelón tras papelón. Presidente de Brasil, acá 1 hora de viaje, ¿eh? No hace falta que sea Flybondi, Flybiondi, lo que vos quieras. Este hizo un papelón, pero este es el presidente de la nación. Además, Mauro, digo, es inédito que un presidente diga que un país le roba inversiones a otro, ¿no? Que lo hagan, que trabajen para eso, que busquen que las empresas se radiquen en su país. Es lo más normal del mundo, suele ocurrir, aunque no digo que esté bien o mal, pero digo que lo diga, que en un tuit diga que una fábrica justamente de motores, una de motos. Qué papelón, qué pata, qué metida de pata, metió ahí. Claro, no, es tremendo. Él habla de MWM, fábrica de motores americanos, Honda, que en Argentina, por ejemplo, deja de producir autos y solo se queda produciendo motos, fue una noticia de este año. Y de L'Oreal dice que levantan sus fábricas y se las llevan e instalan a Brasil. Yo te digo, inclusive, Mauro, esto se mete con el famoso régimen automotriz que se firmó hace nada, un mes, 40 días, no hace mucho. Argentina y Brasil firmaron un acuerdo automotriz que prorroga el régimen bilateral bastante desfavorable. Con que se mete, Lucio. Se Bueno, mete con que Fernández dijo Lula tiene que estar libre. Con eso pero ya con eso. Pero ya con eso con eso, pero no desplaza. Decime, Mariana. Mauro, dos cosas. La primera, la empresa MWM había retirado toda su planta de Córdoba en el mes de septiembre, indemnizó a los trabajadores, se retiró. O sea que ya ese proceso estaba cerrado, solo tiene una oficina menor en la ciudad de Buenos Aires. En el caso de Honda es lo que te planteaba Lucio de cómo cerraba una línea de producción, y en el caso de L'Oreal yo tengo un comunicado de la empresa L'Oreal donde desmiente y ¿Qué papelón es eso? Que desmiente a un presidente. Desmiente absolutamente que retirara sus operaciones de la Argentina. Es más, en el comunicado L'Oreal lo que dice es que además está buscando el crecimiento de la Argentina para seguir haciendo inversiones. O sea, de ninguna manera hay intenciones de retirar. Todo al revés. Y yo, Mauro, yo me acuerdo la discusión que teníamos acá sobre el tema Bolsonaro y finalmente Trump. Vos fijate que las señales que esperábamos que Trump, en el diálogo con Alberto Fernández, planteara un poco de calma con Bolsonaro, no se dio. Porque ayer anunciaba que enviaba a su vicepresidente, que en realidad el vicepresidente es más adepto a tener buenas y relaciones constructivas con Argentina. Sí, pero es un militar de la época de los golpes. Y hoy acaba de anunciar que manda un ministro. No, mejor que saque ese al vicepresidente, que lo saque. ¿A qué querés militares de golpe? No, sí, está bien, entiendo en lo figurativo, pero te digo que de las declaraciones del vicepresidente es de los que siempre señaló, tiene nada de injerencia. Pero vos le querés algo a Bolsonaro, después de todas las gafas y las mentiras. No, es que yo soy la primera en decirte que había que mirar con atención el problema con Bolsonaro, en las declaraciones con Alberto Fernández. Lo van a arreglar porque les conviene a los dos, le conviene a Brasil arreglar. No pareciera, si hoy si miramos hoy 6 de noviembre... Lo van a arreglar porque lo comercial prima por sobre esta tontería que dicen uno detrás de otro. Después de este papelón no tiene ni entidad para decir no vamos. Papelón, te desmiente las empresas y te dice lo que dice el presidente de Brasil es mentira. Sí. Falta que le digas mentiroso, que ya le pusieron mentiroso. Pero además, en momentos, Mauro, a ver, este tuit de Bolsonaro no es gratuito. No es que se le escapó y le informaron mal. Por lo menos no lo puso mal, lo retiró por papelonero. Fue a propósito. Estamos a 33 días de que asuma Alberto Fernández. Sí. Las relaciones con Alberto Fernández, o sea, Bolsonaro ya planteó su postura con respecto al próximo gobierno, su canciller también, está hablando de que viene el mal para la Argentina. Que un presidente, y algo que Lucio planteaba, que es cierto que está por fuera de la diplomacia y de la historia de un presidente, que un presidente anuncie
que vienen inversiones porque se van de un país tuyo aliado, como es el Mercosur. Forma parte del mismo bloque. Por eso, no existe. Es más, es provocación. Yo te diría, si lo analizás con un analista interno, es provocación. No, es una cosa de chicos. No, es provocación en El chico que te dice, bebé, yo te saqué esto, este pirulín es mío. Es la Mauro cosa... le está diciendo Sí, que sí. se están yendo 3 empresas porque Pero está sí, llegando pero otro gobierno, era un signo mentira. político. Yo te digo, los chicos hacen eso. Los chicos te sacan cosas. Presidente, no tiene idea lo que es ser Yo un presidente. Bolsonaro, la imagen de que sea un caprichoso, yo tengo temor porque es un líder regional de cosas que haga. Está poniendo un proyecto de ley en el Congreso brasileño para bajar los salarios del Estado y te hacer reducción de personal, y logró que se aprobara una reforma jubilatoria donde aumentaba la edad de hombres y mujeres. Pero por eso hay que preguntarse por qué Brasil lo votó. Igual, perdón, inexplicable. eso que Mariana señala es un tema de Cuidado que está Russo brasilero. ahí. Pará, Lucio, pará. Digo, hay que confiar en Itamaraty también. Pará, Lucio, pará. Ahí está Russo en la sala, van a dictar el fallo. A ver, un momentito que esto tiene prioridad por la hora. A ver. ¿Cómo no hay audio? Tiene que haber audio. Si tiene micrófono, se va a tener que escuchar. Tratemos de poner todo. No, el no. Tiene que haber audio, ahí está. Sí, está el audio, están preparando Mauro, la sala Mauro, para sí, la ¿Hay próxima audio? No, lectura. hay audio, sí. Mauro. A ver, Cristian, Mauro, te escucho, sí, adelante. audio, Cristian Balbo acá, sí, estamos atentos, tenemos que mantener silencio. Ahora, Bueno, silencio porque habla comienza bajito, la pero audiencia, habla. Escuchamos al juez, escuchamos al A juez. ver. A los fotógrafos, por favor, si pueden ubicarse en el lugar asignado. Muchas gracias. Va a ser lectura de veredicto, sentencia y fundamentos. Para empezar la audiencia, la primera indicación que quiero mencionarles es que si alguno tiene necesidad de salir, es el momento ahora, luego de lo cual la persona que salga de la audiencia ya no puede volver a ingresar. ¿Sí? No es una cuestión de decisión autoritaria, sino que tiene que ver con la concentración que se requiere en este momento. ¿Sí? Así que sepan que si alguno sale de la audiencia, ya después no va a poder volver a ingresar. A los periodistas, como lo vinieron realizando hasta ahora, les pido por favor que cada cual guarde su lugar, así se puede trabajar de manera adecuada. ¿Sí? ¿Las partes están listas para que comience la audiencia? Sí, señor juez. ¿Ya empezó a grabar? Bueno. Eso, estamos al aire, silencio, pido. Está por comenzar, recordemos que la Bien. fiscalía comienza, escuchamos al juez. A la audiencia en la cual voy a disponer oralmente la sentencia en su integridad, siendo las 15:40 horas. En primer lugar, voy a explicar cuál es el motivo de que dicte esta sentencia de manera oral. Es una forma de trabajo que vengo realizando en el dictado de las sentencias y tiene que ver con poder brindar a todas las partes en el mismo momento la explicación de la decisión que adopto. Creo que esto fortalece la publicidad del Poder Judicial, creo que hace un Poder Judicial mucho más abierto hacia la comunidad. Lo que sí, obviamente, la responsabilidad compartida, les tengo que pedir a todo el público lo que decía recién, absoluto silencio, ningún comentario ni apreciación, porque mientras yo esté hablando voy a estar dictando la sentencia. Por eso lo que les decía es que si alguno tiene que abandonar la sala, sepa entender que puede verlo eventualmente en la otra sala que está abierta, la sala 7, en la cual se puede observar la audiencia. Dicho esto, voy a pasar entonces a dictar la sentencia. En primer lugar, debo mencionar que durante la sustanciación del juicio oral se realizó una innumerable cantidad de pruebas. Hemos realizado 5 audiencias, esta es la 6ª audiencia, donde todas las partes han tenido la posibilidad de producir la prueba que en su momento fue ofrecida y admitida en la etapa intermedia. En estos días hemos escuchado a 39 testigos y a los dichos del imputado, usted, señor Ricardo Russo, como así también hemos incorporado mucha prueba documental, pericial, vistas fotográficas, efectos secuestrados. Hemos escuchado a los siguientes testigos. La lista de los testigos que han declarado son Juan Manuel Chousa, Wilson Palavecino, Marcelo López, Arnaldo Cardoso Torres, Andrea Barrios, Maximiliano Báez, Walter Espíndola, Nicolás Montefusco, Matías Fernández Noguera, Jonathan Rodríguez, Miguel Ángel Huergo, Alejandro Pasarelli,
Ariel Civils, Luciano Huarte, Pamela Ramírez, Agustín Perciavale, Fernando Dedovich, Graciela Dileto, Enrique da Rosa, María Susana Ciruzzi, Lidia Cristina Albano, Guillermo Luis Chantada, todos testigos propuestos tanto por la Fiscalía, querella, como así también por la defensa. Como así también los testigos que la defensa en su momento propuso y comparecieron, que son Elías Daniel Wolkhendler, Gabriela De Marco, María Marta Scorticati, María Marta Katsikas, Daniel Paladino, Viviana De Lo Russo, Matías Oleastro, Rita Marcela Fernández, Beatriz Villa, más los testigos de concepto Honegger, Camarotti, Ruberto, Tate, Hubster, Pipino, Capese y, como había dicho, el imputado. Como tal que las partes han tenido tiempo para producir, en todos estos testigos he permitido el examen y el contraexamen de todos los testigos en varias vueltas cuando lo han solicitado. Con todas estas evidencias que he acumulado voy a empezar a analizar los hechos presentados por la acusación. Y lo voy a hacer en base a la acusación que oportunamente presentó en la requisitoria de elevación a juicio la señora fiscal y la abogada querellante para desde allí ir analizando cada uno de los hechos. El primero de los hechos que trajo la Fiscalía lo voy a tener por acreditado bajo las siguientes circunstancias. Tengo por acreditado que usted, Ricardo Russo, entre el día 9 de febrero del 2018 y el 21 de agosto del 2018, utilizando un usuario que es el usuario GUID 137275CB900, E95, E973, E96562, B2176FB4, ese GUID que pertenece a la plataforma IMUL, a través de la conexión brindada por la empresa Telecom Argentina, Sociedad Anónima, que estaba esa conexión a su nombre, con domicilio de instalación en su domicilio, que es en la calle Babio 3119 de esta ciudad, usted puso a disposición y facilitó de esa manera a terceros 270 archivos de video con contenido de explotación sexual. Opa, esto ya es grave, ¿no? Este hecho, para tenerlo por acreditado, requiere que en primer lugar explique y mencione las distintas circunstancias que la defensa en la investigación ha planteado e iré contestando para tener por acreditado este hecho. El primer punto que quiero mencionar es el inicio de la investigación. El inicio de la investigación ha quedado acreditado a través del testimonio de Chousa, concretamente del testigo Juan Manuel Chousa, más la documentación que aportó, que explicó que el inicio de esta investigación es un inicio de investigación que está vinculada a 3 operaciones de investigación que involucran distintos países, porque se trata de un delito transnacional que trasciende las fronteras a través de medios tecnológicos. Me refiero concretamente a las investigaciones Luz de Infancia 1, Luz de Infancia 2 y Luz de Infancia 3. A través de esas investigaciones lo que se buscaba precisamente era perseguir el tráfico de material de explotación sexual infantil o de abuso sexual infantil. Aclaro que durante la decisión, voy a mencionar, como bien lo ha hecho el asesor tutelar en su alegato de clausura, no voy a hablar de pornografía infantil, sino que voy a hablar de imágenes de abuso sexual o de explotación sexual infantil. No solo por lo que menciona la Suprema Corte de Mendoza en un comunicado precedente, en una decisión de hace poco tiempo, sino que creo que no se trata tan solo de reivindicar a los menores, sino darle la entidad a estos hechos. Cada una de esas imágenes ya sean videos o ya sean imágenes, no son imágenes que solamente estamos hablando de pornografía, sino que cada una de estas imágenes constituyen verdaderos abusos o explotación de menores. Y me parece que eso le da el contenido respectivo. Es por eso y por la gravedad de ese contenido que estas investigaciones, Luz de Infancia 1, se inicia con la participación del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de Brasil. Más precisamente del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos y la Secretaría Nacional de Seguridad Pública de Brasil. Esto dio lugar a muchos procedimientos, a muchas detenciones, a mucho secuestro y identificación de archivos que se transmitían en la red de contenido de abuso o explotación sexual infantil.
Esto de por sí nos permite demostrar ya un primer punto, que es que existía una razón para realizar esta investigación. Y de hecho esta investigación se enmarca dentro de lo que hoy en día en los códigos modernos se denomina investigaciones genéricas, que tiene que ver con tener una preocupación de política criminal y comenzar a investigar para poder detectar hechos que tienen que ver con ese tema concreto. ¿Cómo se inició la investigación? La defensa ha planteado la nulidad del inicio de investigación. El imputado Ricardo Russo, usted también ha planteado sus dudas respecto de cómo había iniciado el procedimiento y las dudas que generaban si eventualmente había gente espiando nuestras computadoras y de otros países por una cuestión de soberanía. Mi conclusión, y la voy a explicar por qué, es que el procedimiento se realizó sin afectar ningún tipo de garantía constitucional. Entiendo que no se ha afectado el derecho a la intimidad y que de hecho el procedimiento entonces se enmarca dentro de un marco constitucional adecuado. En ese sentido, fueron muy claros los testimonios de Chousa y de Fernández Noguera, que explicaron cómo funcionaba el sistema para detectar el tráfico de archivos de este contenido. El tráfico de archivos de este contenido lo detectaban a través de un programa de software policial que nos denominaron, que se llama CPS, que es Child Protect System, o lo que sería un sistema de protección de niños. Que para poder entender cómo funciona y para poder llegar a la conclusión de si la utilización de este programa implica un avasallamiento a la intimidad o no, es necesario poder manejarnos con algunos conceptos fundamentales. Los testigos nos hablaron, para poder comprender de qué se trataba este programa, de básicamente 3 o 4 conceptos que son vitales para poder comprender cómo funcionaba el software CPS. El primero es comprender qué es una red P2P o una red peer-to-peer, digamos, de puerto a puerto. Y nos explicaron tanto en la audiencia como del informe que fue elaborado por el testigo Chousa en la presentación de la operación Luz de Infancia 3, como del testimonio de Noguera también, en el sentido sobre el funcionamiento de los programas o de los sistemas que funcionan bajo la sigla P2P. Montefusco, Noguera y Elías Wolhendler también fueron muy claros sobre cómo funcionaban. Explicaron que se trata de un programa de intercambio de archivos que permite tanto el almacenamiento como la descarga directa desde el ordenador de uno o más usuarios. Es decir, no hay un servidor que tiene los archivos, sino que estos archivos van de computadora a computadora. Cuando una persona instala un programa de intercambio de archivos, al menos en una carpeta de su computadora va a tener acceso cualquier persona que esté integrando esa red. Por otro lado, se nos fue explicado que el programa eMule funciona bajo esa lógica. Cuando yo descargo el programa, cuando yo acepto las condiciones de uso, estoy aceptando que bajo esas condiciones, cuando yo descargo un archivo, automáticamente estoy autorizando a que me sea tomado un archivo de la carpeta que yo elija para funcionar allí. Y también nos explicaron otros 3 conceptos que me parecieron vitales para poder comprender la mecánica de funcionamiento del inicio de la investigación, que son qué significa un IP, qué significa el GID y qué significa un código hash. Con respecto al GID, nos explicaron que cuando uno ingresa al sistema eMule, el GID viene a ser el documento de la persona que está trabajando o navegando en esa red, en el eMule. El GID es el identificador único global de ese sistema, que no permite que sea utilizado por otro. Cada vez que yo ingrese al eMule, va a quedar asentado mi actividad bajo ese número de GID. Por otro lado, nos explicaron qué significa la codificación hash como un algoritmo de los archivos, y nos explicaron que, los testigos mencionados, que ese código hash es una serie de números, una serie de algoritmos que permite identificar cada uno de los archivos. Fue mencionado que se trata de una suerte de DNI del archivo. Hay textos también que mencionan que es una suerte de ADN del archivo. Si el archivo no muta, si el archivo no cambia, si el archivo no se modifica, el código hash tampoco va a poder ser modificado. Y por último, nos explicaron lo que es la IP de conexión, que es el servidor, digamos, de Internet, que nos da distintas IP
para poder utilizar el servicio de Internet. Básicamente, del informe de derivación del caso confeccionado por Chousa, se menciona IP de conexión como identificación que posibilita a los dispositivos informáticos conectarse a Internet. Con estos elementos que fueron mencionados de esta manera, lo que nos explicaron precisamente es que el sistema del Child Protect System, el software policial, lo que hace precisamente es detectar cuando un archivo que responde a un hash determinado es transferido o solicitado en la red. Nos informaron que las agencias que vienen trabajando en la investigación de estos delitos lo que establecen precisamente es tener una base de datos, un banco de datos donde están asentados una enorme cantidad de archivos que ya están identificados como archivos de material de abuso sexual infantil o material de explotación sexual infantil. Y que con esa base de datos lo que hace el sistema es, el software policial es instalarse en una red P2P para desde ese lugar poder verificar y captar las coincidencias de los archivos que son solicitados de los códigos de Nash y de esa manera poder capturar estos tres datos que mencionamos. El hash del archivo, el número GIT del usuario y la IP de conexión. Con estos datos, lo que se verificó es a través de la empresa prestataria del servicio, en este caso a través de Telecom Argentina, cuáles eran de quién eran esos IPs que habían sido asignados, y se nos determinó, acá tengo marcados 6 IP, los IP igual son variables y van cambiando, 181.167.203.250, 181.167 se va a repetir en los restos que los voy mencionando, 80.169, esas dos primeras cifras, 72.15, 81.32, 190.111, 78.170, que habían sido asignados al señor Ricardo Russo. Nos explicó también Chousa que bajo ese IP, bajo ese GIT, se habían descargado 270 archivos de video de abuso sexual infantil o explotación sexual infantil. Nos acercó un anexo, que es parte de la prueba documental, que es el que aquí tengo en mi mano, en el cual se establece concretamente el IP que coincide, el valor hash, que son los archivos que son archivos de abuso sexual o explotación sexual infantil, y que se hizo una pericia en la audiencia donde pudimos detectar, y indicando algunos de ellos al azar, que todos respondían a la consigna de abuso o explotación sexual infantil. El número de GID del programa IMUL, que en todos termina FB4, y es lo que hemos verificado. Las fechas de descarga, que son las fechas que indiqué, de hecho, que tengo por probado, esto es desde el 9 de febrero del 2018 al 21 de agosto del 2018, y el file name, que es el nombre que tiene el archivo, que es lo que permite identificar y es lo que permite tener la búsqueda de archivos. Todos ellos archivos con file name, como marcó en el día de ayer la Fiscalía, con nombres más que claros respecto de qué se trataba el archivo. No hace falta pasar lectura de todos ellos, es prueba documental que se ha aportado que indica ese contenido. Respecto de quién descargó esos archivos, quién pidió esos archivos, no tengo duda que fue usted, Ricardo Russo. Después de observar toda la prueba, no tengo dudas por la siguiente, llego a esta conclusión por los siguientes puntos. En primer lugar, usted es el usuario de IMUL y nos ha manifestado que usó mucho tiempo el IMUL y que ha utilizado para descargar muchas películas y para descargar muchas canciones. Nos habló en su declaración de 2.000 películas y 15.000 canciones, lo cual da cuenta de que usted usaba el IMUL y que usted tiene conocimiento de ese programa informático. En segundo lugar, la cantidad de material encontrado en su usuario habla de que no solo de que fue usted, sino que usted sabía lo que descargaba. Yo descarto lo que usted en algún momento ha mencionado, que pudo haberse tratado de un error, porque los
file name o el nombre del archivo son bien claros y son mucha cantidad de archivos detectados. No solo eso, sino que fueron detectados archivos en sus 3 computadoras. La computadora personales que tenía en su domicilio, la notebook de él, la notebook negra y gris, que también es de él, y la computadora que usted tenía en el Hospital Garrahan, como así también fotos que usted tenía en una placa de memoria de una cámara fotográfica. No ha habido una versión contraria que manifieste o mencione que se trataba de otra persona. Y con respecto, acá me voy a detener nuevamente, con el dolo o la intención. El dolo me refiero a es la intencionalidad de cometer esa conducta, la finalidad de cometer esa conducta. Usted mencionó en la audiencia también que jamás había observado esos materiales, jamás había observado pornografía infantil. Y esto, de acuerdo a los datos objetivos que fui levantando en la audiencia, yo llego a una conclusión de que esto no es cierto y le voy a explicar por qué. Lo descarto por lo siguiente. Yo llego a la conclusión de que usted sí sabía que bajaba archivos de abuso o explotación sexual infantil. En primer lugar, llego a la conclusión por lo siguiente. Cuando se realizó el allanamiento en su domicilio el día 22 de noviembre del 2018, los testigos que han participado de ese allanamiento han manifestado que usted mencionó que no le digan nada a su mujer. Esto ha sido afirmado por los testigos Palavecino y López, personal de Gendarmería, que ha declarado, ha sido examinado y contraexaminado en esta sala de audiencias. No ha sido interrogado, no ha sido contraexaminado sobre ese punto, de hecho. Y el testigo de actuación, Cardoso Torres, que también declaró aquí, y los 3 dijeron la misma afirmación. Con palabras más, palabras menos, con detalles de la forma, del vocabulario de cada uno, todos mencionaron que no le diga nada a su mujer, que es la expresión que usted dijo cuando ingresó el allanamiento. Respecto a si ese dato se puede tener por acreditado y se puede utilizar en el juicio, yo entiendo que sí. Esto lo ha autorizado y avalado la Corte Suprema de Justicia en 2 precedentes. Históricamente, en un precedente Cabral, 315-2505, lo que mencionaba es que la policía puede tomar cualquier dato o información que surja de la causa. ¿Por qué llegó a esta conclusión? Porque si no bastaría con que una persona que esté imputada a un delito declare abiertamente a otra policía para que no se pueda utilizar el dato. Entonces, por eso le dieron validez bajo una condición, que no se compruebe ni exista coacción o apremios. En este caso no hubo ninguna denuncia de maltrato respecto del allanamiento realizado en ese lugar. Y esta doctrina, este fallo del año 92, del 14 de octubre del 92, fue mantenida en el precedente Minaglia. Minaglia, del 4 de septiembre del 2007, en su voto mayoritario, habló que es válido ese dato salvo coacción. De modo tal que ese dato lo tomo y ese dato a mí me permite marcar, porque me parece creíble, porque viene de 2 fuentes distintas. No estamos hablando de un dato que solo se construye con autoridad de una fuerza policial y que podría llegar a generar alguna duda, sino que un testigo de actuación que no tiene ningún interés en el caso también dio esa misma versión. Pero también se corrobora con otros datos. Aquí declaró también como testigo de Dovich, mencionó las palabras claves que habían sido utilizadas con mayor frecuencia y se mencionó la palabra kid cam, haciendo referencia a cámara y haciendo referencia a un menor, a un niño, una niña. En ese caso, también me permite demostrar que no se trató de una descarga que usted no sabía lo que descargaba. Y la circunstancia de cuando llega el allanamiento, que contrario a tener una situación de sorpresa, que sería la situación esperable en caso de que usted no supiese que había descargado sus archivos, la respuesta fue de tratar de cubrir esa situación. Luego también la cantidad de búsquedas realizadas por usted. Aquí han hablado Fernández Noguera de coincidencias de búsquedas de 17.078 veces. Esto no quiere decir que son 17.000 búsquedas, sino que cuando buscaba determinada cuestión aparecía esa enorme cantidad de veces, no es que apareció un archivo aislado. Lo mismo, bajo otro número, de Dovich llegó a la conclusión de que se trataban de 14.000 coincidencias de búsqueda. Ese número me permite llegar a la conclusión de que efectivamente usted sabía lo que descargaba. Los nombres de los títulos de archivo que mencioné, basta por leer los 3 primeros que
uno al leer ese título no puede sostener que no sabía lo que descargaba. Primero menciona Candy Girls, Ten Girl with Small Tits, siguiente Black Girl Wrapped with White Man, todos en inglés, el siguiente Pedoland, haciendo referencia con las primeras 4 siglas, una cuestión que puede tener que ver con pedofilia. De modo tal que yo llego a la conclusión que usted sí sabía. Y por otro lado, también permite llegar a esa conclusión es que a usted, en lo que significa el hecho 9 y 10 de la requisitoria de elevación a juicio de la Fiscalía y de la querella, han sostenido, y después me adentraré en ese tema, la presencia de fotos con su celular y con la cámara de fotos en el verano que va del 2017 al 2018, en una enorme cantidad de veces que hemos observado donde se hacía foco a las partes íntimas de menores de edad. Estas circunstancias me conmueven para llegar a la conclusión de que efectivamente usted tenía intención de descargar esos archivos. También llego a la conclusión de que usted sí sabía que al descargar esos archivos usted los estaba ofreciendo a terceras personas de manera indeterminada. Wohlhendler aquí, y antes de entrar con Wohlhendler y antes de entrar a este tema, quisiera también mencionar que he analizado no solo las afirmaciones que han hecho los testigos, sino lo que texto que tiene que ver con la credibilidad de la prueba, análisis de la prueba de Schum, Twining y Anderson, menciona de que no solo hace falta la afirmación, sino también la credibilidad de la prueba, cuál es la fuente. En este caso se trata de muchos testigos que tienen que ver con conocimiento experto en la materia. Cada uno de ellos ha sido acreditado, presentada la prueba y la posibilidad de controvertir cualquier punto que quisiesen. Chousa, hasta ahora los testigos que fui mencionando, Chousa ha acreditado trabajar en el SIG desde hace 11 años, licenciado en criminalística, capacitado en informática forense, con trabajos hechos, estudios hechos en FBI, Homeland Security, Chile, Paraguay, Brasil. Montefusco, otro de los peritos que voy a hacer referencia en toda esta primera parte de mi sentencia, licenciado en criminalística, especialista en informática forense, diplomatura en cibercrimen y delitos informáticos. Fernández Noguera, perito informático del SIG desde hace más de 3 años, ha trabajado y ha tenido capacitaciones sobre informática forense, cursos de investigación técnica y forense en el Instituto Superior de Seguridad Pública. Percia Vale, otro de los peritos, perito informático del SIG, en el área de cibercrimen, laboratorio de informática forense, técnico en PC y redes. De modo tal que también están acreditados la experticia y el conocimiento sobre el cual arriban estas conclusiones. Continuando el relato, decía que también concluyo que usted sí sabía que al descargar un archivo lo está ofreciendo de manera indeterminada a terceras personas. Wohlhendler, que fue perito de la defensa, mencionó algunos puntos que me parecieron sumamente relevantes para la construcción de la decisión. En primer lugar, que él recordó que la configuración de su computadora, que estamos hablando de la notebook inicialmente que mencioné, que es la notebook Dell, bajo el número, ya lo voy a mencionar, del número de serie 8DNZ6F2, se encontraba el programa iMule instalado, al igual que en la otra computadora, la otra notebook que tenía instalada en su casa, bajo la configuración por defecto. Y al ser interrogado qué significa configuración por defecto, explicó que es la configuración tradicional, la configuración en la cual el sistema viene, y que de alguna manera se realizó una pericia en la audiencia donde nos exhibieron que cuando uno está descargando un archivo se observa en la pantalla, y cuando uno está transfiriendo a otro un archivo también se observa en la pantalla. Nos explicaron que uno puede cambiar la configuración si quiere, pero que la configuración inicial nos permite observar estos puntos. Nos habló de que los archivos no se bajan manualmente, requiere una búsqueda por palabras, que son los puntos que acabo de mencionar, y las búsquedas que tenían que ver, estas 17.000 o 14.000 búsquedas que acaba de hacer referencia, y que sí automáticamente bajan una carpeta, que eso está
bajo los términos y condiciones del programa, cuando uno los acepta, automáticamente bajan a una carpeta que se denomina incoming y que esa carpeta es desde donde se van a transferir cuando otro usuario lo requiera. En esto fueron muy claros Fernández Noguera y Chousa y también Montefusco. No comparto la postura de la defensa respecto de que menciona que Montefusco no entendía, no fue claro, no sabía el programa. Lo único que no recordaba es el nombre concreto del nombre de la carpeta incoming, pero sí entendía cómo funcionaba perfectamente y a mí me resultó muy clara la declaración de él. De hecho, Montefusco dijo una frase que es también por defecto: cuando descarga, uno está compartiendo y el usuario lo sabe porque son invisibles ambas descargas. En la pantalla quedan ambas descargas, esto lo dijo Montefusco. Y de hecho también llegó a la conclusión de que usted sabía que cuando descargaba archivos quedaban ofrecidos automáticamente a terceras personas, porque usted, como mencioné antes, era conocedor del programa, lo usaba mucho y aquí nos ha manifestado que no solo que bajó esa cantidad de música y películas, sino que bajo determinadas condiciones usted fue colocando que no quería un chat, que no quería determinadas cuestiones, razón por la cual llegó a la conclusión de que sí manejaba ese programa. ¿Qué adecuación típica corresponde sobre esta conducta? Acá es donde discrepo, aunque la discrepancia es menor, con la Fiscalía y con la querella respecto de la distribución. Yo considero que la conducta que realizó, en este caso, sobre este hecho, es precisamente facilitar. Facilitar significa, de acuerdo a un texto de Rubén Figari, el Dial del 20 de noviembre del 2018, facilitar es proporcionar medios o ayuda para que un particular o pluralidad de personas determinadas o indeterminadas pueda acceder a dicho material. Por el contrario, distribuir requiere una entrega concreta, requiere una entrega de que yo lo distribuí a quién, a quiénes, qué archivos, cuándo. Sin embargo, como voy a mencionar en breve, entiendo que la gravedad de la conducta es exactamente igual. Cuando uno utiliza este tipo de programas y sabe que al descargar tiene que ofrecer otros archivos porque si no el programa no funciona, y dejar esos archivos facilitándoselos a terceros, concretamente los 270 archivos, en este caso, de imágenes y videos de abuso o explotación sexual infantil, lo que está haciendo es esperando que un tercero decida tomar ese archivo. Con esto lo que quiero decir es que toda conducta de facilitar, bajo el sistema de IMUL y bajo el sistema de redes, implica necesariamente una tentativa acabada de distribuir. O sea, para no distribuir lo que tengo que hacer yo es, antes de que alguien lo tome, sacarlo del lugar. El desistimiento de distribuir requiere una acción concreta del sujeto. Pero en cuanto a la intencionalidad del autor, en este caso la intencionalidad suya es exactamente igual, porque ya que pase a otro verbo típico, no modifica su conducta. Claro que es altamente probable. Si me preguntaran subjetivamente, yo creo que seguramente algún archivo te trasladó, pero no se trata de una decisión subjetiva mía, se trata de valoración objetiva de la prueba. Si yo pienso la cantidad de archivos que existen y pienso el tiempo que estuvieron esos archivos de febrero a agosto, estamos hablando estamos hablando de más de 6 meses, del 9 de febrero al 21 de agosto, que estuvieron a disposición, posiblemente partes al menos, o varios de los archivos, sí se hayan distribuido, pero yo no lo tengo acreditado ese punto. Y en este sentido hubo versiones opuestas de los peritos que creo que tienen que ver mucho a lo que es la terminología en el mundo informático y la terminología jurídica en el mundo de las leyes, que no siempre están de la mano. Se han citado fallos de España diciendo que eso era suficiente para distribuir este tipo de conducta, pero yo la verdad que desconozco cómo es la norma de España, si es un problema de verbos típicos, si tiene todas las normas o no. Sí sé que me parece muy adecuada la norma, al menos en este punto que voy a mencionar del Código Penal, que es si es una conducta bajo el sistema legislativo que pretende realizar política criminal,
y castigar y sancionar conductas que tienen que ver con lo que es el tráfico de archivos de abuso o explotación sexual infantil, que se condenen a un mismo tipo penal distintas acciones, algunas más leves, otras más graves. Y que lo que cambie finalmente es que sobre el mismo soporte fáctico, sobre los mismos hechos, a uno le podrá parecer que encuadra en una conducta o en otra. Decía que no fue claro este punto en la prueba. Montefusco mencionó los archivos que están ahí, referido a la carpeta de incoming, se han compartido sin ningún tipo de dudas. Pero no fue interrogado ni sé cuáles, ni cuándo, ni por qué llega a esa conclusión. Dedovich dijo lo mismo, los peritos lo afirmaron. No tengo ningún punto respecto de cómo llegan a esa conclusión. Que me parezcan creíbles sus credenciales como peritos no quiere decir que cualquier afirmación no requiere una prueba distinta. Y de hecho, al ser contraexaminado Noguera mencionó que para saber a quién se habían distribuido se requeriría otra pericia, que tampoco sé si es posible o no. La verdad que es un mundo que yo desconozco. Pero lo que sí sé es que para hablar de determinación tengo que saber a quién fue enviado, cuántos archivos, cuándo, en qué momento, fueron completos, fueron partes. Y esos puntos no están mencionados. Sin embargo, entiendo, como dije antes, que igualmente es una distinción menor porque la conducta de ofrecer un archivo lleva íncita directamente esta conducta, que es una tentativa de distribuir y que no depende del sujeto activo, de quien lo dejó ahí para que esto se consume, sino que depende de un tercero. De modo tal que el reproche sobre esa conducta me parece particularmente de igual significado. Y me parece de igual significado porque también esto lo quiero mencionar, es que el bien jurídico tutelado aquí, en todo este capítulo del Código, es la integridad sexual. Y la integridad sexual está tutelada de distintas maneras. En lo que tiene que ver con el artículo 128, está titulado desde la idea de intimidad, el derecho de todo menor a tener y preservar su intimidad, que no pasen imágenes constantemente de abusos y de explotación, que el abuso y la explotación sería otro delito, eventualmente prostitución, corrupción u otro delito, pero que no circulen por distintos medios de internet, que no sea un material de circulación. Y me parece que ese es un punto. Es razón que por esto yo concluyo que este hecho está acreditado con esta salvedad, manteniendo como se había presentado la Fiscalía y la querella al inicio del juicio en la requisitoria de elevación a juicio. También voy a tener por acreditado parcialmente el hecho 2, básicamente por las mismas condiciones, aclarando algunos elementos más. El hecho 2 fue mencionado en la requisitoria de elevación a juicio de la Fiscalía y de la querella, que entre el 26 de septiembre de 2018, y esto lo tengo acreditado, y el 12 de noviembre del 2018, usted, Ricardo Russo, tuvo en su poder y mediante la plataforma eMule ofreció, no distribuyó, ofreció 66 archivos de video de abusos o explotación sexual infantil en la que se observan a niñas menores de edad en actividades sexuales explícitas o bien exhibiendo sus partes genitales con clara connotación sexual. Estos archivos fueron hallados y fueron ofrecidos a través del programa eMule y a través de su computadora notebook marca Dell, número de serie 8DNZ6F2, que estaba ubicada en Ernesto Babio 3119. Ya he hablado del inicio legal de las actuaciones. A través de ese inicio legal y a través de la actuación de Chousa se detectó su domicilio a través del número de IP. Se comprobó que efectivamente el número de IP correspondía y seguía siendo su domicilio. Y luego de esas tareas de verificar que esto sea así para no hacer un allanamiento de un domicilio que sea incorrecto y pueda afectar la intimidad de terceros, una vez que se verificó ese punto, se ingresó a su domicilio y se allanó su domicilio procediéndose al secuestro de material relevante. Concretamente, Notebook 1 voy a llamar, que es la notebook que acabo de mencionar, Notebook 2 es la notebook negra y gris, también marca Dell, cámara de fotos, placa de memoria, tarjeta de memoria de la cámara de fotos. Este procedimiento fue válido. Yo debo verificar la validez de ese procedimiento.
Palavecino y López me parecieron claros respecto del procedimiento, cómo se realizó. Detectaron que en ambas computadoras que estaban en su casa tenía usted instalado el programa eMule. Labraron las actas respectivas, de las actas tampoco ha habido ningún tipo de discusión o duda, y todo esto fue avalado por el testimonio de Cardoso Torres. Nos hablaron del protocolo de actuación, que se respetó, que tenía que ver con tapar los puertos, tenía que ver con poner una faja de secuestro en los materiales y una bolsa plástica, en este caso era personal de Gendarmería. Y de hecho, cuando los elementos después fueron peritados y llegaron aquí, vimos aquí mismo en la sala de audiencias que se seguía manteniendo la cadena de custodia y se abrían aquí mismo todos los archivos, lo cual da cuenta de que ese procedimiento frente a cada pericia fue respetado. Hubo una discrepancia que voy a trabajarla. Usted, Russo, mencionó que le ordenaron en ese procedimiento que usted dé la clave de la computadora. Al verificar con el resto de la información, yo verifico que el testigo de actuación no dijo que esto fue así. Lo que mencionó fue, creo, que le dijeron que iban a necesitar las claves y se las dio. No habló de que se le ordenara que dé las claves. Y los testigos Palavecino y López hablaron de una entrega voluntaria. A mí me llama la atención la palabra creo que utiliza Cardoso Torres y que tiene que ver con no tener una certeza absoluta de cómo fue ese procedimiento. Razón por la cual tengo todas versiones distintas en esto, pero también tengo que comprobar un punto. Es que sobre este procedimiento no eran solo 3 personas, eran 7 testigos. Y ambas partes desistieron de los testigos de Gendarmería: María Soledad Verón, Juan Selmer, José Avendaño y el restante testigo de actuación, Jennifer Arjona González. Razón por la cual yo entiendo que las partes se dieron por satisfechos, así lo dijeron, y así ha quedado registrado en la audiencia por la información que presentaron. Pero más allá de eso, y que le voy a dar validez a este procedimiento, es que conforme nos han declarado los peritos, esa clave no se utilizó para nada. No era una clave que nos llevaba a algún lado, porque lo que se hacía era la extracción de los discos respectivos. Nos hablaron los peritos que realizaron la pericia sobre esta computadora. Respecto a las fotos, Un poquito se acaba de interrumpir este juicio en el que está fallando, seguramente da toda la impresión de que esto viene duro, por lo menos entendiendo lo que acaba de decir el señor juez, que le explica con los fundamentos parte por parte, lo tienen ahí, le dice todo, le habla en forma personal, casi lo tiene muy cerca Russo, y supongo una frase, Mauro: los archivos con explotación sexual infantil lo ofrecía a terceras personas. No, sí, eso lo está acusando de eso. Por ejemplo, ¿no? No lo está acusando de abuso directo, lo está acusando de proyectar y vender seguramente videos con explotación sexual, acaba de decir una niña y demás. Que yo no sé cómo se castigará, da toda la impresión, a lo mejor me equivoco, esto es una condena, ¿no? Por lo que le está diciendo, salvo tal cosa y salvo la otra, que no, ahora es de un video juez de abuso sexual infantil o explotación sexual infantil. Estos archivos fueron observados en la sala de audiencia, en la última audiencia que tuvimos, y hemos comprobado que efectivamente se trataba de archivos de este tenor, archivos realmente de mucha violencia sexual, por las imágenes, por la edad de las víctimas, en algunos casos muy menores, hasta bebés. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Nos explicó que utilizó los registros que tiene el eMule, concretamente nos habló del download TXT, donde están los archivos temporales que se van descargando, y también nos habló de kno.met, que es donde se encuentran las últimas descargas. Ya dije que se comprobó el material de que se trataba, y también se comprobó, tanto en este caso como en el otro, y lo que menciono ahora tiene que ver con los dos hechos, es que las víctimas de estos abusos sexuales o explotación sexual infantil eran víctimas menores de 13 años. Sobre ese punto se explayó la testigo Dileto. Dileto habló de un método de observación y fijó pautas, no es que no fijó ninguna pauta. Nos fue explicando algunas cosas que eran básicamente obvias, porque cualquier persona se da cuenta que eran menores de edad, pero nos explicó que su método reposaba en las siguientes condiciones. Proporción y medidas antropométricas.
las manos y las características, la proporción corporal, la dentadura, el tamaño de sus dientes, la ausencia de vello púbico y axilar, la distribución del tejido adiposo, la falta de desarrollo de las mamas, la vulva inmadura sin desarrollo de los labios mayores. Todos estos elementos, a medida que íbamos observando los distintos videos que habían sido secuestrados, más el sentido común, que digo que la mayoría de veces no hacía falta ningún tipo de información, porque realmente las imágenes eran grotescas, eran aberrantes, realmente eran imágenes de mucha violencia. Se determinó que tanto los 270 archivos como los 66 archivos que estoy haciendo referencia ahora eran archivos de contenido, alto contenido de abuso sexual infantil, de explotación infantil y de menores de 13 años, que es un agravante para la ley penal. No voy a tomar en cuenta, esto sí comparto lo que dijo Russo, no voy a tomar en cuenta las apreciaciones que hizo de Rosa respecto de lo que tiene que ver con conductas que usted puede o no realizar a futuro, porque como usted bien dijo, él no lo entrevistó. No se puede llegar a una conclusión si usted no fue entrevistado, razón por la cual ese tipo de apreciaciones, y que aparte no vienen al caso, no las voy a tomar en cuenta. Pero con respecto a la adecuación típica, vuelvo al mismo punto que ya mencioné. Yo entiendo que si no tenemos determinado hacia dónde fueron los archivos, estamos hablando de precisamente la acción típica de facilitar, consumado, en todo caso con tentativa acabada de distribuir, que entiendo que tiene el mismo tipo de gravedad, tiene la misma intencionalidad. La gravedad de una conducta se mide mucho con el dolo y con la intención, y la intención en uno u otro caso es exactamente igual. Paso al siguiente hecho, el hecho número 3 en la acusación de la Fiscalía y de la querella. Tengo por acreditado, aunque con distinta cantidad de archivos, el hecho de la tenencia, que voy a describir ahora, de material de abuso o explotación sexual infantil con fines inequívocos de distribución. Concretamente, tengo por acreditado que el día 22 de noviembre del 2018, esto es el día que se hizo el allanamiento en su domicilio, usted, Ricardo Russo, tenía en su poder con fines inequívocos de distribución en la computadora marca Dell, número de serie, la computadora que hemos mencionado como número 1, número de serie 8DNZ6F2, dentro de la sesión denominada RIC-RU, no 203 archivos como han acusado Fiscalía y Querella, sino 117 archivos de imagen y sí 66 archivos de video. Y en la computadora notebook, la número 2, Dell también de color gris y negra, número de serie 5B9BLT1, dentro de la sesión Ricardo, no ya los 761 archivos que han mencionado las acusaciones, sino 378 archivos de imagen y 2 de video con fines inequívocos de distribución. No voy a hablar nuevamente sobre la legalidad, ya he mencionado la legalidad de todo el procedimiento y la cadena de custodia que se ha realizado. Lo que he observado es lo siguiente. Hay una discrepancia entre los peritos respecto a la cantidad de archivos que han podido observar, y a mí no me ha quedado claro si esos archivos se encontraban en ese momento presentes o eran restos de archivos que han sido excluidos. Montefusco trabajó con el programa EnCase. Montefusco mencionó en juicio que había, respecto a los videos no hay ninguna discusión de la computadora número 1. Dice que había 67 videos y muchas imágenes, pero no las precisó. Y cuando uno observa la pericia de Montefusco habla de 16 imágenes. Si uno corrobora este dato con la pericia realizada por Fernández Noguera, vemos que ha utilizado otros programas informáticos para detectar esa información. Utilizó concretamente el programa Axiom y el programa Grify. Yo desconozco cuál es la diferencia entre estos programas y qué es lo que han detectado, pero lo cierto es que Fernández Noguera en juicio no dio esas precisiones del número, pero de su pericia figura que visibles hay 117 imágenes y habla de muchos recuperados.
Esta circunstancia me conmueve a llegar a la conclusión de que al menos sí tenía 117 imágenes. Es posible que haya tenido más imágenes, pero yo no tengo la certeza de que en ese momento estaban presentes, razón por la cual tengo ese número que son 117 imágenes. Con respecto a la computadora número 2, me pasa algo similar. Montefusco, bajo el programa EnCase, en juicio ha declarado más de 300 y en su pericia ha mencionado concretamente 378 imágenes de abuso sexual infantil o explotación sexual infantil. Por el contrario, acá la diferencia es muy poco significativa. Fernández Noguera habla de 332 imágenes, casi la misma cantidad. Es cierto que al observar las imágenes que nos acercó la acusación y que hemos utilizado en la prueba, sí nos han presentado 761 archivos, que son los que ha mencionado el testigo de Dovich en la audiencia, pero no me ha quedado claro cómo es que están esos archivos y si son archivos que han sido recuperados o no. De modo tal que al no tener la certeza de esa cantidad, es que he llegado a la conclusión de que al menos tenía computadora 1, 117 archivos de imagen, 66 de video, computadora 2, 378 archivos de imagen y 2 de video. El contenido de la imagen ya he mencionado que fue constatado en audiencia. Se ha constatado también a través de las pericias que ambas computadoras tenían el programa eMule. Considerando que ambas computadoras tenían el programa eMule, que ya había habido búsqueda de archivos y que el programa eMule requiere necesariamente ofrecer y descargar que quede en ese lugar, no me quedan dudas de que los fines de la tenencia de ese material tenía que ver con fines inequívocos de distribución. Con respecto a la edad de las víctimas, las hemos observado, no hace falta ahondar en detalles, las imágenes son realmente muy fuertes y demuestran que son menores de edad, muy menores a 13 años. Con respecto al dolo y la autoría, me remito a lo que ya he mencionado. Estaban en su carpeta, usted usaba el programa y sabía de las descargas que se utilizaban. Respecto a si se puede punir o no la tenencia, es otro argumento que ha mencionado la defensa y nos ha mencionado también sobre interpretación de la ley penal más benigna. Esto no comparto su postura, doctor, básicamente porque en el delito de tenencia del material se trata de un delito permanente, que permanentemente se va cometiendo, razón por la cual si cuando eventualmente lo tuvo alguna conducta era típica o no tenía una descripción, cuando ahora la tiene, al ser un delito que se continúa cometiendo, entonces ingresa dentro de la nueva sanción. Distinto sería que se deja de cometer y luego de dejarse cometer, cuando es juzgado lo quieren juzgar con una ley más grande. Pero aquí lo que he verificado es que de acuerdo a las fechas de la pericia ya se encontraba vigente la nueva ley que es de abril del 2018. Y me parece que también no lo planteó como un planteamiento, pero planteó una cuestión de dudosa ayer legitimidad constitucional, y no comparto tampoco este punto. Me parece que hay compromisos internacionales del Estado argentino respecto de los menores, del cuidado, y frente a bienes indisponibles como es la integridad sexual de un menor, me parece correcto que existan distintos filtros de punibilidad, lo que se llama la doble frontera de punibilidad, que para otros textos lo trabajaba Patricia Ziffer respecto de protección de otros bienes, pero que viene a la cuestión de que cuando el bien jurídico es un bien indisponible, es correcto que el Estado trace distintas barreras de política criminal para su persecución. Con respecto del hecho número 4, voy a tenerlo por acreditado también bajo alguna observación. Tengo por acreditado que usted, Ricardo Russo, el día 28 de mayo del 2019, en la computadora de escritorio perteneciente al Hospital Garrahan, marca Dell, modelo Optilex 330, tuvo en su poder 100 archivos de imagen en los que se observan a una niña menor de 13 años en actividad sexual explícita o exhibiendo sus genitales con clara connotación sexual. Este es el hecho presentado por la Fiscalía y la acusación. La única diferencia es que en este caso no tengo acreditado el fin concreto de la finalidad inequívoca de distribución. Con respecto a la legalidad del procedimiento, acá estamos hablando de otro hecho. En este caso, ¿cómo se llegó hasta allí? El 28 de mayo, en el momento que usted lo detienen, intervino el policía Rodríguez,
junto con el testigo de actuación Huergo, nos han marcado los detalles de su detención, no he observado ningún tipo de anomalía en la misma, y nos han declarado aquí que desde ese momento hasta el allanamiento, que transcurren solo 72 horas, su oficina quedó clausurada. En esto ha sido muy claro la doctora Ciruzzi, explicando que había sido clausurada esa oficina, pero no solo los dichos de Ciruzzi, sino que también se ven verificados con el procedimiento de allanamiento, que cuando ingresan nos han exhibido las fotos de que estaba la puerta fajada, estaba clausurada y que se le acercado desde seguridad las llaves para poder ingresar. De modo tal que su oficina quedó cerrada desde aquel entonces. Sobre el secuestro de su computadora y de ese procedimiento, declararon los testigos Passarelli y Civils. Hablaron del protocolo, hablaron del cuidado, y contrario al punto que menciona la defensa, que si no me equivoco sobre este testigo había pedido extracción de testimonios. De Passarelli, ¿no? No voy a hacer lugar a esa extracción de testimonios. Entiendo que los testigos, al contrario, fueron bastante cuidadosos en cada detalle que vieron, y hasta que no comprobaron y se abrió la cadena de custodia con la bolsa y no observaron la computadora, no afirmaron que se trataba de la misma. Recién cuando vieron de qué computadora era y manifestaron cómo era la base de esa computadora, la podrían identificar. No encuentro ningún punto de que hayan faltado la verdad, ni mucho menos. Obviamente a la defensa le queda, si usted considera que ha cometido un delito, poder hacer la denuncia respectiva, pero yo no veo ese delito. La oficina que se secuestró, la computadora y donde se hallaron los archivos, efectivamente era de usted, Russo. Esto lo ha mencionado Ciruzzi, lo ha mencionado Katsikas también, y lo ha mencionado Beatriz Villa, sin mencionar su nombre, pero mencionando que una oficina en reumatología e inmunología era para el jefe de servicio. De modo tal que tengo acreditado que efectivamente esa era su oficina. Y de la pericia se detectó lo siguiente. En primer lugar, se detectaron la presencia de 100 archivos de abuso o explotación sexual infantil, y se detectó, como dijo en este caso el perito Perciavale, vestigios del programa Ares. Perciavale también fue acreditado como perito informático del SIC, técnico en PC y en redes, área de cibercrimen, laboratorio de informática forense. Me parece relevante detectar esto y marcar esto porque no estamos hablando de un solo perito que intervino en todos los procedimientos, sino que estamos hablando de distintos peritos que fueron llegando a las mismas conclusiones en distintos procedimientos. Perciavale explicó que como los otros peritos que respondían al SIC, trabaja con los programas Axiom y Grify, y que recuperó 5 archivos, pero que sí observó 100 archivos en una carpeta de música, que estaban bajo el nombre Tom Petty and the Hate Breakers. Ahí mismo estaban incluidos esas 100 imágenes. Esa computadora utilizada por usted, esto quedó acreditado a través de los distintos testigos que nos han mencionado, que usted tenía acceso a la computadora con nombre de usuario o nombre de usuario y contraseña. Las fotos y las imágenes también las hemos observado aquí. También se tiene que ver con una menor de edad y tiene que ver con imágenes de material de explotación sexual infantil. Pero, ¿por qué no puedo tener por acreditado esos fines inequívocos de distribución? Por 2 circunstancias. En primer lugar, están los vestigios del programa Ares, pero no está la fecha de ese programa. Yo no sé si es la fecha de los archivos, ni la fecha de los programas, ni cuándo ingresó. Pero aparte, los testigos han declarado que el servicio de Internet en el Hospital Garrahan era con muchas limitaciones. Hablaron de intranet con limitaciones los testigos Paladino y de lo ruso. Y de hecho, de lo ruso mencionó que pagan un servicio adicional por FiberTel para poder tener buen sistema de Internet y que ese sistema no lo pueden incluir en la computadora del hospital. Y también Fernández nos habló de programas bloqueados, de modo tal que yo no puedo tener un fin inequívoco de distribución si no puedo tener acreditado que efectivamente ese sistema, ese programa pudiera funcionar allí. Pero sí el hecho lo tengo por acreditado de que usted en esa fecha indicada, que es la fecha del allanamiento, esto es el 28 de mayo, tenía 100 archivos de material de abuso sexual infantil o explotación sexual infantil. En síntesis, con respecto a lo que es la tenencia de los hechos y para
hacerlo más gráfico, más allá del tratamiento que hay a cada uno de los hechos, la síntesis es la siguiente. Usted tuvo, entre el 9 de febrero y el 21 de agosto del 2018, 270 videos de abuso o explotación sexual infantil y los puso a disposición de terceros, facilitándolos a través de la red de Mule. Usted también, entre el 26 de septiembre y el 12 de noviembre del 2018, fechas que he corroborado con los datos, los metadatos de los archivos que hablan de que de esa fecha a esa fecha fueron descargados, usted también puso a disposición, facilitándolo a terceros, 66 videos de abuso sexual infantil. Esto da el total de 336, con la salvedad respecto de la acusación que le hizo la Fiscalía de la querella, que en mi caso se trata de una observación que es facilitar en concurso ideal con una tentativa acabada de distribución, porque no lo tengo acreditado ese punto, pero que no cambia la gravedad de la conducta. Pero también tuvo tenencia con fines de distribución en su domicilio a la fecha del allanamiento, 22 de noviembre del 2018, en una computadora 117 imágenes y 66 videos, y en la otra computadora 378 imágenes y 2 videos. Y también tuvo tenencia simple de material de explotación o abuso sexual infantil al 31 de mayo del 2019, 100 imágenes. Al 28 de mayo, perdón, como está en la imputación, 100 imágenes de ese tenor. Lo que da un total de 999 archivos de contenido de abuso o explotación sexual infantil. Con respecto a esto, debo mencionar que, como ya lo he mencionado, que son muchas las víctimas de estos hechos. Aunque en este caso usted no haya sido el que cometió la conducta directa, es un daño indirecto a la intimidad y es un daño concreto al bien jurídico tutelado, que es la integridad sexual. El bien jurídico tiene que ver con el normal desarrollo de la integridad sexual y es el derecho a la intimidad de los menores, de no quedar expuestos a la mirada de terceros y que de esa manera perturbe su crecimiento. Esto todos los autores son coincidentes. Aboso Gustavo, Figari ya citado, son coincidentes en que la protección también tiene que ver con este punto, y agrego yo con el derecho a la intimidad del menor. ¿Cómo se califican estos hechos? ¿Son realmente 999 hechos? ¿Habría una posibilidad de realizarlo así? Yo creo que la mirada es que no se puede caer en un simplismo de determinar 999 hechos solamente por pequeñas unidades fisiológicas. Entiendo que, conforme doctrina tradicional de dogmática penal, citando a Basigalupo, de Derecho Penal, parte general, entiendo que en este caso se da una suerte de delito continuo. Usted continuamente realiza una conducta que se realiza en el tiempo al momento de distribuir, con una pequeña interrupción de febrero a agosto y luego de septiembre a noviembre, como un delito continuado. Esto es, objetivamente, los hechos que le fueron imputados, los hechos que usted cometió, lo estoy dando por acreditado. Para que sea un delito continuado, los hechos deben haber realizado el mismo tipo penal y haber lesionado el mismo bien jurídico, y eso se da. Tiene que haber una cercanía temporal y espacial entre los hechos, y eso también se da. Tiene que haber una similitud exterior del hecho, y también lo tengo comprobado. Pero también desde el plano subjetivo se requiere una suerte de intencionalidad general o un dolo general. Esto es, cada uno de esos actos individuales se comprenden como una realización del todo. Y esto también lo tengo acreditado, de modo tal que existe un delito continuado, ¿sí?, de facilitar a terceros material de abuso sexual infantil en tentativa acabada con la distribución de ese contenido en concurso ideal con el resto de las conductas. Yo no le puedo imputar a usted como si fuesen hechos aislados. La imputación es bien concreta, es usted tuvo material y siempre ese material tenía que ver con afectar bienes jurídicos de tercera, concretamente a los menores que son observados allí. En algunos casos solo teniéndolos, en otros casos, como expliqué, teniéndolos con fines de distribución y en otros casos facilitándoselos a terceros. Eso hace que toda esa conducta, esos 4 hechos, se encuadren en una única conducta, pero que tiene que ser valorada con mayor gravedad por la cantidad de hechos que luego referiré en la pena.
la cantidad de hechos, la cantidad de reiteración, el tiempo que ocurrió y la calidad de esas imágenes. Pero esto con respecto a los primeros 4 hechos. Con respecto a los siguientes hechos, voy a tener por acreditados los hechos que la Fiscalía y la querella han individualizado bajo los números 5, 6, 7 y 8. Concretamente, tengo por acreditado que usted, Russo... Bueno, va para largo, pero no dejaremos de emitirlo. Acaba de decir el juez, que va leyendo esto, se imagina que esto va para pena, acaba de decir el juez. En el medio de lo que va leyendo le dijo, luego acreditaré en la pena. Ya le dijo que va a haber una condena. Ya sabemos, porque no hay que ser un genio para darse cuenta de todo lo que está leyendo el juez. Sobre eso, eran grotescas, imágenes aberrantes, de mucha violencia, explotación, abuso sexual infantil y todo eso, con lo cual esto va para largo, pero nosotros volveremos. Mire, permítame el primer corte, es chiquitito, y enseguida estamos solamente con eso y hay mucha gente invitada. Ya venimos. ¿Sabías que el arroz marolio, además de ser el acompañamiento ideal para tus comidas, es una gran fuente de energía que fortalece tu sistema inmunológico? Así es el arroz marolio. Rico, sano y rendidor. Conseguilo con 0% IVA en todos los comercios del país.